Abordaremos en este video aspectos sobre la integral definida a través de dos ejemplos muy sencillos. Imaginemos un pequeño triángulo que tiene como base un intervalo de 0 a 1 y como altura también un intervalo de 0 a 1. Y deseamos obtener el área de este triángulo. ¿Cómo resolvemos este problema? Para colmo, el maestro de matemáticas quiere hacer la similitud de que esto es una función. La función f de x igual a x. ¿Funciones otra vez? Bueno, pensemos en una forma sencilla. Si esto yo lo viera como un triángulo, de base yo tengo de 0 a 1, la base mide 1. La altura también es 1, así que tengo mi base y mi altura. Me olvido de la función y simplifico todo esto porque esto es como el área de un triángulo. Base por altura entre 2. Entonces el área es 1 por 1 entre 2. Esto es igual a 1 medio o 0.5. Listo, problema resuelto. De acuerdo, vamos a ver algo de matemáticas. Pensemos entonces en la función f de x igual a x. El intervalo de 0 a 1 le llamamos delta x, que es 1 menos 0, que es igual a 1. Para determinar la altura, nosotros tenemos x igual a 1. La altura sería delta y. Para poder calcularla, evaluamos x igual a 1 y el resultado es 1. Entonces la función del lado izquierdo delta y vale 1. El área de f de x igual a x sería entonces delta x por delta y entre 2. Entonces el área sería 1 por 1 entre 2. Esto es 0.5. No. Aquí no acaba la cosa. Vamos a complicar un poco más este ejemplo. Ahora imaginemos que tengo nuevamente el mismo problema, pero ahora es una curva. Y esta curva es la función x cuadrada. La pregunta nuevamente es, ¿cuál es el área debajo de esta curva? Ok, si para el caso anterior funcionó lo de base por altura entre 2, probemos lo mismo. La base sería 1. La altura sigue siendo 1. El área es la base por la altura entre 2 es el área. Pero ¿qué pasa con esta zona? Este es el área de un triángulo, ya no es lo mismo. Aquí ya no funciona la fórmula del triángulo para obtener el área bajo la función. Un viejo truco es proponer una subdivisión del intervalo y calcular una serie de pequeños bloques o rectángulos que ajusten a la curva de la función. Aunque habría que definir el número de rectángulos, la base que vamos a dividirla y la altura a la que vamos a tomar cada uno de estos rectángulos. Hagamos esto paso a paso. Primero vamos a subdividir delta x, que es la base. Y ahora tracemos pequeños rectángulos de una altura que esté definida entre la altura de la curva en este intervalo. Estamos tomando una altura que más o menos está a la mitad del intervalo, pasando por la función. Con esto ya logramos dividir el intervalo en 4 pedazos. Y ahora tenemos 4 pequeños rectángulos. Vamos a colorear cada uno de estos rectángulos. Parece una buena aproximación, sin embargo, estamos olvidando estas zonas. Quedan espacios que no han sido sumados. Y por otro lado, hay espacios que están de más. Bien, creo que la aproximación no está tan mal, porque si nos estamos excediendo y también nos está faltando, más o menos está compensando. Aprovechemos esto para ver cómo se calcula uno de estos rectángulos. Yo tengo uno de ellos que es delta x4. Tengo delta x1, delta x2, delta x3, delta x4. Y la altura de este rectángulo pues es f de x4, el punto arbitrario que tomamos entre cada uno de estos extremos del rectángulo. Este f de x4 pues es la altura, así que el rectángulo tendría que ser el área de f de x4 por delta de x4.
Así podríamos calcular cada uno de estos rectángulos. Ahorita hemos obtenido el área del rectángulo número 4. Muy bien, creo que ya nos estamos aproximando. Existen varias posibilidades, pero estos son los dos extremos. Rectángulos que no rebasen la curva, que se llaman rectángulos inscritos, y rectángulos que superen la curva, que se llaman rectángulos circunscritos. Estos son rectángulos que no rebasan la curva y rectángulos que rebasan la curva. Empecemos por el rectángulo que no rebasa la curva. Entonces tomamos el lado izquierdo del intervalo, el cual no rebasa la curva, y empezamos a calcular los 4 rectángulos del 0 al 1. Con esto yo ya puedo tener mis primeros delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, igual que lo hicimos anteriormente. Sin embargo, ahora las alturas están definidas por ser la altura inscrita. Entonces, cada una de estas alturas es el lado izquierdo de cada uno de estos intervalos del rectángulo. Con esto podemos ver cómo ahora ya no nos pasamos, aunque nos falta, pero ya no nos pasamos del área. La suma de todos estos rectángulos la podemos definir por una sumatoria, la sumatoria de f de x delta x. Estos pequeños intervalos serían cada una de las áreas de los rectángulos, el área 1, el área 2, el área 3, el área 4. Si los vamos sumando, sería f de x1 por delta de x1, f de x2 por delta de x2, f de x3 por delta de x3 y f de x4 por delta de x4. Todos estos los podríamos sumar uno a uno para poder tener una sumatoria final que sería esta área inscrita de los rectángulos inscritos. Con esta sumatoria podemos ver que estamos dejando de lado unos pequeños espacios todavía en nuestra suma, que podrán ser solventados si hacemos más divisiones. Por el momento, ahorita estamos dejando de lado esto. Ahora vamos al caso extremo. Vamos a volver a dividir este intervalo en pequeños intervalos, en 4 pequeños intervalos, pero ahora vamos a definir el lado derecho. Con esto vamos a poder dibujar nuevamente 4 rectángulos, pero esta ocasión sería con la altura mayor que está dentro de cada una de estas áreas. Esto es el lado derecho de cada intervalo. Con esto estamos dibujando rectángulos que se le llaman rectángulos circunscritos. Ahora tenemos 4 rectángulos con la característica de que al tomar el lado derecho, cada uno de ellos está superando la función y con esto estamos sobrecalculando el área bajo esta curva. La fórmula para poder calcular cada uno de estos rectángulos sería la sumatoria de f de x por delta x, también del área 1, del área 2, del área 3, del área 4, de cada uno de estos rectángulos circunscritos. Esto sería f de x1 por delta de x1, f de x2 por delta de x2, f de x3 por delta de x3 y f de x4 por delta de x4. Y al sumarlos todos, estamos obteniendo el área circunscrita de esta función. Y podemos ver que nos estamos pasando de cálculo en el área que está bajo la curva. Ahora tenemos un exceso de área. Así que el área que aprovechamos con estos rectángulos circunscritos se queda por encima del cálculo esperado. Esto quiere decir que cuando nosotros calculamos el área de rectángulos inscritos, nos faltó área, y cuando calculamos el área de rectángulos circunscritos, nos sobró área. Así que el área que queremos tiene que estar entre estas dos áreas, que sería el área de la función x cuadrada. ¿Cómo se calculan ahora estas áreas partiendo de pequeños rectángulos? Observemos que cada rectángulo, tanto inscrito como circunscrito, tiene la misma distancia, pero la altura va a depender si es inscrito o si es circunscrito. Si es inscrito, el intervalo que se toma en cuenta es el lado izquierdo, y si es circunscrito, el intervalo que se toma en cuenta es el lado derecho. Realicemos los cálculos de estas dos áreas. Empecemos con el área inscrita. Todos los rectángulos tienen la misma base, sin embargo la altura varía en cada uno de ellos, pero del intervalo
en las áreas inscritas vamos a tomar siempre el lado izquierdo. Entonces la altura de f de x1 va a ser f de 0, que nos da 0. Entonces el área 1 es igual a 0. Para el segundo rectángulo tenemos la misma base, la altura cambia, tomamos siempre el lado izquierdo en un área inscrita y calculamos el área 2, algo aproximado a 0.15. Ahora en el área 3 tenemos el mismo intervalo, la altura ha cambiado pero sigue siendo el lado izquierdo de un rectángulo inscrito. La área nos da ahora 0.125. Para el cuarto rectángulo tenemos nuevamente la misma distancia en intervalo, la altura ahora cambia pero sigue siendo el lado izquierdo del intervalo y el área nos da 0.14. Sumando los 4 rectángulos inscritos, tendríamos entonces el valor de cada uno de ellos con un total de 0.28126. Ahora calculemos el área circunscrita. El rectángulo 1, calculamos su base delta x1 y calculamos el área f de x1 por delta de x1. Para el intervalo número 2 tendríamos la misma base y el área sería f de x2 por delta de x2. El rectángulo número 3 ahora sería del intervalo 0.50 a 0.75, calculamos su base, la altura que es f de x3 y calculamos con esto el área f de x3 por delta de x3. Y para el rectángulo número 4 del intervalo de 0.75 a 1, calculamos la base, el delta de x4, calculamos la altura f de x4 y el área entonces nos queda como f de x4 por delta de x4, que es 0.25. Entonces el área circunscrita sería la sumatoria de cada uno de estos rectángulos, que nos da un valor de 0.46876. Así que ya tenemos ambas áreas, vamos a compararlas. Por un lado tenemos el área inscrita de 0.28 y por el otro tenemos el área circunscrita de 0.46. Por este camino ya hemos logrado una cosa importante. Sabemos que por un lado las áreas inscritas son menores que el área que estamos buscando y por el otro lado sabemos que las áreas circunscritas son mayores del área que estamos buscando, así que hemos logrado cercar al área buscada. Esto lo hicimos a partir de dos sumatorias, una para el área inscrita y otra para el área circunscrita. Estas dos sumatorias suman cada uno de los rectángulos en los cuales nosotros dividiremos el intervalo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el área que estamos buscando? Bueno, pues justamente aquí entra la parte de límite. Si cada vez hacemos más pequeños nuestros rectángulos, estaremos cercando cada vez más a esta área buscada. Así que si aplicamos el límite en ambas sumatorias, podríamos obtener una aproximación entre ellas. Y esto no sería otra cosa más que una antiderivada, una integral, con la pequeña diferencia que esta sería una integral para un intervalo dado, y esto es la integral definida. Así es, la integral definida. La integral definida, entonces, no es otra cosa más que una integral, una antiderivada, simplemente que va de un intervalo a otro. A estos intervalos se les conoce como límite inferior y límite superior, y son los límites de integración. Muy bien, veamos si esto funciona y calculemos x cuadrada de 0 a 1. Sabemos que la respuesta es x al cubo entre 3 más c. En este caso, para la integral definida, la c, si no tenemos otra condición inicial, la tomamos como 0. Y los límites de integración simplemente se sustituyen primero uno y después el otro, haciendo una diferencia entre ellos, es decir, el límite superior menos el límite inferior, a lo que llamaremos el teorema fundamental del cálculo. Por el momento veamos qué nos da esto. Tenemos 0.3333 menos 0, lo que es 0.3333, lo que es un valor que queda justamente entre los valores que habíamos calculado. Si hiciéramos una subdivisión todavía mayor y cada vez mayor,
haríamos unos rectángulos más pequeños, lo cual al final llegaría a esta integral. Esto quiere decir que si aplicamos el límite a estas sumatorias de ambos lados, tanto la inscrita como la circunscrita, vamos a llegar al mismo resultado, a la integral definida. Nuestros valores serán cada vez más cercanos a ella hasta que en el límite tengamos el mismo resultado, tanto de un lado como del otro. Ahora, por ahí mencionamos algo del teorema fundamental. Vamos a ver qué es esto. Pero antes, regresemos a nuestro problema original. Nosotros queríamos resolver el área bajo una función que ya no fuera lineal, que pudiera ser cualquier curva, por ejemplo, x cuadrada. Así que ya nos sirvió esa clásica fórmula de un triángulo. Hicimos subdivisiones y estas fueron pequeños rectángulos. Y si estos pequeños rectángulos cada vez eran más y más y más y más pequeños en cuanto a base, es decir, aplicábamos un límite, entonces encontrábamos que era la integral definida. Pues esta integral definida bajo un intervalo nos puede dar el gran teorema del cálculo. Y con esto podríamos responder a la pregunta inicial de este problema. ¿Cómo calcular el área entre 0 y 1 de la función x cuadrada? La respuesta sería aplicando el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que yo puedo integrar el área bajo la curva de una función f de x con la integral definida de un intervalo a b, simplemente encontrando la antiderivada y evaluándola en el punto a menos la antiderivada evaluada en el punto b. Esto fue la integral definida y el teorema fundamental del cálculo.